varias como dinámicas que van configurando el posicionamiento en América Latina y el Caribe de discursos como la nueva gestión pública. Es claro que esto se deriva con ocasión de un conjunto de reformas que se dan en ciertos países, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, igualmente Canadá está metido en esto, Australia, digamos que constituyeron como un núcleo importante de reformas que introducían los criterios de ciertas lógicas del neoliberalismo vinculadas a temas como la gobernanza, como la desregulación, como las lógicas de intervención de relaciones entre el sector público y el sector privado, como un ajuste de los aparatos de Estado, como una reordenación en función de fenómenos que tenían que ver con las estructuras de nuevos servicios. Y entonces en todos estos marcos de ajuste fiscal, que también fueron muy importantes, y de generar unas políticas de saneamiento de las finanzas públicas de los estados, y de determinar más unos ejes estratégicos de intervención, aún de reconfiguración de las carreras administrativas públicas de los países. En el marco de esas dinámicas se da y se presenta como unos posicionamientos progresivos de los discursos y de las prácticas en lugares como América Latina, que no solamente tienen que ver con la transformación del Estado, sino con una dimensión integral que toca tres asuntos. Un punto que son los cambios en las autoridades, otro punto que son los cambios en las normatividades y en la reconfiguración de los territorios. Esas tres cosas se juegan articuladas a algo que es el recambio de las formas que adquiere el capitalismo en esta última globalización, las estructuras de mercados. Entonces, en ese marco de reconfiguración de esas autoridades, producción de normas y reconfiguración de territorios, en el caso de América Latina vemos un posicionamiento importante de los discursos en términos de dinámicas como la siguiente. Primero, la emergencia de una lógica de consensos múltiples y progresivos para ir articulando a los estados en una discusión sobre esos ejes y la demarcación de unas trayectorias y programas consensuales que permitiesen ir tomando medidas de Estado en procesos de reformas, son la reforma general o de reformas sectoriales o reformas territoriales, articulados a los grandes principios que toman esos consensos. El consenso matriz había sido el consenso de Washington y después se desprenden unos para América Latina. ¿Cuáles son fundamentalmente? Uno que fue promovido por la OCDE, otro que fue promovido por el Banco Mundial, otro que se hizo en Chile. Son cerca de 7 líneas de consensos que van progresivamente en el tiempo a partir de los comportamientos de reforma en sectores o nacionales completos y posicionamiento, agendas de intervención que orientarán a los gobiernos como formas motivacionales. Articulado a eso, se crea también una malla institucional regional e internacional de posicionamiento. O sea, no solamente están los consensos, sino que ya desde la década de los 50 y 60 se venían armando para América Latina redes de organizaciones estructurales para los estados. Entonces, por ejemplo, existe una red de organizaciones de las contralorías, o sea, de las organizaciones como las contralorías en el marco de América Latina, o redes que tienen que ver con organismos de control de cierta naturaleza, las redes que tienen que ver con organizaciones que se ocupan de la contabilidad pública en América Latina. Y la importancia de estas redes es que pueden introducir de un lado lógicas de acción que viene del programa matriz, digamos así, un poco de la discusión de hacia dónde tiene que tender las reformas, y la introducción de un conjunto de normas sociotécnicas, ISOs, criterios de manejo, lógicas procedimentales que buscaban, de un lado, de regularizar, dos, reordenamientos de esas organizaciones en función de menos gasto, unos puntos de políticas de regulación internas y de formación de personal especializado que van marcando como la línea de cada uno de esos campos de intervención de Estado. O sea que no solamente son, digamos así, estas convenciones, sino que se va trabajando en sectores específicos de normalización de ámbitos de acción, de la división de poderes de Estado o de organizaciones claves dentro de los aparatos de Estado. Esa es una segunda tendencia fundamental importante. El tercero es un agenciamiento de los discursos que viene marcado por una dinámica digamos, de producción de ciencia y tecnología.
y de generación de mecanismos que posibilitan tener como 4 escenarios centrales. El primer escenario es, hay una gran producción de investigación por parte del OCDE en diferentes frentes de las reformas administrativas comparadas y en varios países. Uno de los casos es para América Latina. Entonces, son documentos claves en áreas estratégicas, por ejemplo, como gobernanza, o en áreas estratégicas como, por ejemplo, el saneamiento de las finanzas públicas, o manejo de personal público, o en asuntos que tienen que ver con las lógicas de consolidación de sistemas de información que apoyen la gobernanza local y las gobernanzas nacionales. Entonces, ese conjunto de agendas, de estudios específicos sobre los países, empiezan a generar unas trayectorias de recomendaciones. La estructura básica por lo regular de estos documentos son la presentación de un tema específico, la elaboración de un diagnóstico, la determinación de unas recomendaciones, la definición de unas estrategias claras que articulan los grandes conceptos y las grandes perspectivas que tiene la nueva gestión pública. Una vez se establecen estos documentos, se empieza la lógica de convenios y préstamos para los países, que es como un segundo momento interesante. Los que seguían trabajados también con el marco de los consensos, digamos que hay un segundo momento clave del posicionamiento de los órdenes del discurso. El tercero es, siempre acompañado de esto, entonces se construyen un conjunto de laboratorios, de observatorios, para ver la progresividad de la acción. Entonces, a partir de sistemas de indicadores de cómo va la gobernanza en Colombia, se miden anualmente, se ven las tendencias del cambio o no cambio, en dónde están los puntos críticos de la acción, y atendiendo a eso, entonces ya tenemos todo un dispositivo que es producción de estos discursos en términos de academia, determinación de instrumentos e intervenciones que son financiadas para poder adelantar las reformas y consolidarlas, sistemas de seguimiento interno en los países y sistemas de seguimiento externos para plantear recomendaciones y poder de alguna manera también viabilizar más recursos o reordenar la interacción. Entonces, digamos que ese es como todo el gran consolidado, con otro elemento clave, y es que también se define el asunto no a nivel de los estados, sino a niveles regionales. Por ejemplo, entonces, en qué medida Centroamérica o el Caribe constituyen una región más o menos con una tendencia a haber estabilizado ciertos tipos de reforma o no. Y documentos que son integrales, o sea, que te cogen varios tipos de reformas, y otros que te cogen son aspectos muy específicos, estratégicos y en cada países. Bueno, ese es otro eje fundamental. Amarrados estos órganos que crean esos sistemas de seguimiento, viene otro que son los mecanismos de capacitación. Por lo regular ofrecen grandes programas de capacitación internacional vinculados a intervenciones específicas en sectores de las administraciones públicas o abiertas en general para toda América Latina, igual con sistemas de seguimiento. Digamos que esos son esos ejes claves importantes. Entonces yo diría que esas dinámicas van mostrando una progresividad de qué consiste las transformaciones de las administraciones públicas, que no tienen que ver simplemente con una discusión teórica, sino que tienen que ver con la consolidación de una institucionalidad regional, la disposición de unos escenarios que le dan fuerza a cada uno de esos elementos estructurantes de las lógicas de producción de ciencia y tecnología y de las lógicas de generación de reformas estatales en regiones específicas.